Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, en conjunto con la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua y el Grupo de Investigación, Literatura y Cultura del Norte de México, agradece su presencia en este tercer bloque del primer coloquio internacional Palimpsestos, Perspectivas Críticas del Norte de México, llevado a cabo en el marco del Festival del Arte Nuevo 2020 Espacios Híbridos. Y así sin más preámbulo, cedo ahora la palabra al doctor Felipe Saavedra Montoya, quien nos acompaña desde la Universidad Autónoma de Chihuahua con su ponencia Acontecimientos e Historia a Contrapelo, la violencia social y política en Tomochic, de Joaquín Cosío Osuna. Por esta presentación. Es mi turno ahora participar con ustedes en este coloquio que nos da la oportunidad de pensar el norte de México desde las perspectivas académicas, desde la filosofía, desde la teoría literaria, en fin, un gran número de disciplinas que se conforman, se juntan, se unen para dar inicio con estas jornadas del primer coloquio internacional Palimpsestos, perspectivas críticas del norte de México. Bien, sin más preámbulos, mi ponencia se refiere a hacer hincapié en dos temas fundamentales acerca de una obra que parece fundacional dentro de la literatura mexicana y que se recupera, o mejor dicho, se manifiesta nuevamente hace 3 décadas, ya en 1993, que es una obra de teatro que es intitulada Tomochic, de Joaquín Cosío Osuna, un excelente actor, dramaturgo, poeta juarense, o bien, mejor dicho, radicado en Ciudad Juárez, que es Joaquín Cosío Osuna. Algunos lo conocen por su nombre que toma de un personaje del cine mexicano, que es el Cochiloco. Este personaje, este actor, este importante dramaturgo, junto con José Luis Treviño y otros importantes teatristas de Ciudad Juárez, como es Antonio Zúñiga, que ahora se encuentra al mando de la administración de el Teatro Helénico en Ciudad de México, figura importante del Teatro Nacional. Escriben por primera vez una obra acerca de Tomochic, a sugerencia de Víctor Hugo Rascón Banda. Bien, esta es la obra que quiero tocar el día de hoy, que quiero presentar para ustedes. Voy a ser un poquito más informal en mi presentación, con la intención de poder entablar diferentes asuntos de la misma obra que considero de suma importancia. La primera obra que aparece acerca del tema, la obra fundacional, que es una novela histórica muy importante de José Luis Frías, es precisamente Tomochic. Bueno, 100 años después se vuelve a reescribir esta, pero una obra de teatro. Acontecimiento e historia contrapelo del cuerpo espectacular política al cuerpo espectacular escena en Tomochic de Joaquín Cosío Osuna. Voy a iniciar con este pequeño fragmento o epígrafe de una obra importante de Alain Badiou. Dice, sobre el pequeño tratado de inestética. Toda verdad se origina a partir de un acontecimiento. Entonces, una verdad no es sino la autorrevelación acontecimental de ella misma. Una verdad es un procedimiento artístico iniciado por un acontecimiento. Una verdad no tiene otra existencia más que las obras. Ella es un múltiple infinito genérico de obras. Pero estas obras solo tejen la existencia de una verdad artística
según el azar de sus ocurrencias sucesivas. Esto es, un acontecimiento histórico solamente es visible por alguien que dice que ahí hay un acontecimiento. Y este acontecimiento, en términos de Badiou, no es otra cosa más que aquel momento liminar, momento importante que ocurre en la historia, que se va a generar en lo histórico, a partir de una situación, de una anomalía, de una singularidad de los cuerpos, de una singularidad de los individuos. Esta singularidad se va a presentar a partir de los no representados. Esto es el acontecimiento que mira Alain Badiou y del cual hace reflexión. Este acontecimiento es la presentación de un momento, de un espacio donde los no contados hacen su aparición, donde los no contados dejan vislumbrarse precisamente porque están en el orden matemático de al borde del vacío. En las matemáticas de Cantor hay una visualización de ese espacio donde están los no contados. Ese espacio se excluye y ese espacio va a limitar fundamentalmente a los singulares. Ahí es donde ocurre ese acontecimiento. Quiero hacer mención rápidamente a el autor Rubén Osorio, quien va a manifestar las principales causas de la defenestración del pueblo tomoche. El pueblo tomoche, como es de dominio popular, histórico, es defenestrado en 1892, perdón, y bajo el mandato de Porfirio Díaz, llegan y tras varios meses de luchas a partir de una guerrilla que se forma ahí, van a defenestrar el pueblo tomoche. Pues, las principales causas que las que recupera Rubén Osorio son la educación, el levantamiento, la educación en el sentido de que empieza a haber una educación, inicia la gratuidad de la educación, hay un levantamiento importante en Pinos Altos también por parte de un conflicto laboral, hay un impuesto que se genera para la solvencia de la educación gratuita y que tendrían que pagar pues los terratenientes, los latifundistas en ese momento. Y otro de los puntos importantes es el fin de la viruela por la vacuna. Ahora que estamos en tiempos de pandemia, creo que es importante el uso aséptico por parte de la enfermería, del avance técnico de las operaciones, y esto va a permitir que haya, que se eviten las muertes de esas épocas. Por otro lado, es el conflicto político entre Terrazas y Carrillo. Por otro lado está la llegada de diferentes referentes religiosos. En el caso de los mormones, por allá por el lado de Casas Grandes, está la llegada de Juárez a Chihuahua y una profunda relación que menciona Osorio de una influencia del juarismo en Chihuahua, y por otro lado está el espiritismo. Bueno, y esto va a generar repercusiones en el pensamiento de Santa Teresa Urrea, llamada Santa a título popular. Bueno, ¿qué es lo que quiero resaltar de Tomochic?
Es un acontecimiento histórico que ha generado una serie de obras, tanto históricas como literarias. Tomochic de Riberto Frías es una novela que narra los acontecimientos de la mirada militar, crónica autobiográfica, cuya intención es la de mostrar los hechos ocurridos durante las campañas castrenses. Esta novela va a venir a presentar una visión más o menos oficial o trata de ser una crónica oficial de lo que es el ataque al pueblo Tomochic. Y por otro lado está 100 años después la aparición de esta obra de teatro. Hay un gran número de obras de teatro también que cubren el tema de Tomochic, pero lo que hace la obra de Joaquín Cosío Villegas es cepillar a pelo la historia. Y esto consiste que va a ofrecer una manera de reivindicar el pueblo tomochiteco frente a la oficialidad, en un vis a vis, en un cara a cara. Su disposición dramática conviene un litigio donde se permite observar una perspectiva diferente. Ahí se actualizan las razones de ambas partes, tomochos y oficiales, donde se muestran las acciones de la construcción de una trama que se muestra en una primera escena, la cual cito. Penumbra, humo. En alguno de los extremos del foro arde una hoguera. Cruzan figuras en la oscuridad. Algunos soldados y vecinos, entre los silencios sobresalen murmullos, sollozos, apagados. En la parte superior, derecha, una pequeña colina de cuerpos desmadejados. Una mujer y algunos hombres toman otros cuerpos, tendidos en el suelo. Estas escenas finalmente nos van a mostrar la parte final de la matanza que hay al pueblo Tomochic. La invitación de esta ponencia fundamentalmente es la de volver a leer tanto el aspecto novelístico de Frías en contraste con el trabajo de Joaquín Cosío Villegas, Osuna, perdón. Y por otro lado, el texto de Tomochic en llamas de Rubén Osorio, que es fundamental e importantísimo para poder acercarnos a esos planteamientos. Me parece que estoy sobre el tiempo. Si no me corriges, mi estimado Luis Chaides. Sí, de hecho ya estamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias por su intervención. Muchísimas gracias a todos y continúen observando este coloquio internacional. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos la participación del doctor Felipe Saavedra Montoya y a continuación continuamos con la participación de la doctora Susana Báez Ayala, quien nos acompaña desde la Universidad Autónoma de Juárez con su ponencia Escenarios liminales, dramaturgia fronteriza y pandemia, en Marco A. López. Primero que nada, buenas tardes a todas, a todos. Para mí es un tener la oportunidad de compartir con ustedes las reflexiones en torno a el trabajo de una dramaturgo joven, muy joven, de acá de Ciudad Juárez, que espero pues sea de interés para todas y todos en este coloquio. Quisiera saber si se está viendo porque no veo la pantalla. ¿Se ve la presentación? ¿Sí se ve, Luis? No, la presentación no. Déjame ver. No. Permíteme. Entonces, espero hacerlo esto rapidito. Donde dice share screen. Lo que nos está implicando. Sí. Bueno, voy a ponerlo rápido. Si no, pues ya me pongo a leer y se... creo que ahí está, pero algo pasa. Bueno, estas cosas nunca funcionan como uno quisiera. Bueno, voy a dejar de compartir para que no se vaya el tiempo en esto. Ahora no sé cómo dejar de compartir. Aquí está. Bueno,
No, parece que no me funcionó esto de compartir. Si puedo, lo hago en un momento. Bueno, bien, mi ponencia la he titulado, como ya lo han leído, Escenarios liminales, dramaturgias fronterizas y pandemia en Marco Antonio López Romero. Y solamente quisiera comentar que Marco Antonio López Romero, pues es un joven muy prometedor de acá de la frontera, como pues, autores que ya se han mencionado antes, pero en este coloquio nos hemos estado refiriendo sobre todo a autores ya relativamente consagrados o consagrados. En este caso, a mí me interesa hablar de Marco porque, bueno, él se ha destacado en el periodismo por sus reportajes, su crónica, su narrativa. Eso le valió en el 2017 ser ganador del certamen Voces al Sol en el género de la crónica con su libro A la orilla del río, este desierto, certamen convocado por la UACJ en su momento, y con el mismo documento obtuvo el premio Chihuahua en el rubro de periodismo en el 2019. Para dialogar con ustedes en esta tarde, me he basado en la conceptualización de Liana Diegues respecto al espacio liminal. Ella considera que estos intersticios de los discursos, de la literatura, de la praxis social, que están precisamente en ese parteaguas entre lo hegemónico y las nuevas propuestas, dan oportunidad de una intervención en la esfera pública, de llevar a cabo acciones políticas y politizadas en relación a buscar mejores condiciones de vida para los sujetos sociales y además contribuyen a crear comunidad. Por otra parte, tomo en consideración la propuesta de Jorge Dubati respecto a lo que denomina él convivio teatral y tecnovivio teatral. Bueno, como todos sabemos, ¿verdad? Todas, en este momento la discusión se establece respecto a cómo hacer teatro a través de la pantalla o los medios virtuales, las plataformas, si es teatro, si no es teatro. Y bueno, Jorge Dubati en un principio mencionaba que el tecnovivio se vuelve interactivo si hay un diálogo textual, por ejemplo, en Instagram o en Facebook, ¿no? Que puedes estar chateando y posteando. Sin embargo, menciona que hay un tecnovivio monoactivo, en donde no se establece un diálogo de ida y vuelta entre dos personas, sino una relación de una máquina o con el objeto o dispositivo producido por la máquina, cuyo generador humano se ha ausentado en el espacio y en el tiempo. Sin embargo, yo utilizo el concepto de tecnovivio para hablar de dos obras de teatro de Marco Antonio López, porque precisamente en este tiempo de pandemias ha sido la oportunidad de mantener viva esta interacción entre el público, el dramaturgo, los actores y bueno, todos los que intervienen en una puesta escénica. Así es que para esta tarde yo he decidido compartir con ustedes las reflexiones en relación con dos obras de teatro que acaba de escribir muy recientemente Marco, pero ya con esa pluma que lo distingue de antes, y bueno, las puso en escena a través de dos actividades que ahora comentaré. Los tiempos de pandemia, digo, se suceden de manera vertiginosa en una aparente quietud. Las urbes muestran sus otrora calles transitadas como una postal desértica. No obstante, detrás de las puertas cerradas eclosiona la vida humana, se condensa y a veces consigue salir del confinamiento mediante la magia de las artes escénicas. Tal es el caso de dos obras de teatro de Marco Antonio, una de ellas titulada La larga noche del general Abel Olló, y la otra La ciudad donde más gente mira el cielo. Ambas, como les he dicho, son de este año, fueron puestas en pantalla de forma virtual, y aquí parto, como ya lo he dicho, de la categoría de escenarios liminales de Liana Diegues. El teatro de Marco Antonio, igual que su crónica, pues es de carácter testimonial. La primera parte la he titulado No existe dolor más grande que el de la incertidumbre. Hay espectáculos teatrales que nos sorprenden, otros nos interpelan, calan hondo en nuestros imaginarios, los reconfiguran. A partir de esta experiencia, cada persona entabla un diálogo de nuevo con su entorno. La ciudad donde más gente mira el cielo a través de una frase dicha por uno de los personajes, cito, no existe dolor más grande que el de la incertidumbre,
nos coloca en los zapatos de quienes extienden los brazos al desierto rogando que le retorne al ser querido que ha desaparecido. Caben todos los dolores del mundo en esa frase, Ayotzinapa y Ciudad Juárez. El rally escénico que promovió el Grupo Nora Ciudad Juárez del 24 al 26 de julio del 2020 cerró con la puesta en escena que estoy mencionando, bajo la dirección de Angélica Pérez, ambos jóvenes juarenses, pero ya experimentados creadores en su ámbito. Marco López ha destacado, como he dicho, por tratar asuntos de carácter social en su literatura. Conozco los textos de Marco, así como su estilo testimonial, en donde la ética por la verdad de los hechos, el respeto a la dignidad de las personas, suele ser lo que prevalece en sus trabajos. Es la primera vez que veo un trabajo suyo de carácter teatral. No me sorprende que mantenga la línea del testimonio y la denuncia. El texto aborda el tema de las desapariciones y feminicidios en un contexto que desafortunadamente es muy conocido para todas y todos nosotros. La puesta en escena recurre a varias estrategias discursivas para redimensionar el acercamiento a estos dos grandes paradigmas. Uno de ellos es el empleo de un lenguaje poético que abre el espectro de posibles interpretaciones por parte de sus espectadores, considerando al receptor como una colectividad pensante, crítica y con la capacidad de solidaridad. Así, no va a propuestas simples, sino apela a imaginarios socioculturales que favorecen la asociación de ideas, de problemáticas y de reconfiguración de sentido de comunidad. Adentrarse a ello no es simple, requiere de un autor atento a la cultura local, cercano a sus problemáticas y comprometido con la búsqueda de soluciones. No por ello el texto se queda en lo local, pues lo que aquí se aborda puede suceder desafortunadamente en cualquier parte del mundo. Por otro lado, en la parte estructural, el autor superpone dos acontecimientos en el desierto de Juárez. Por un lado, alude al 24 de octubre del 2015, día en que se convocó a la población a una clase de astronomía con el propósito de difundir esta ciencia y a la vez romper un récord Guinness. Y por otro lado, está en el entramado narrativo la experiencia de los buscadores que se encuentran en el desierto tratando de hallar restos de sus familiares ausentes. Más allá de lo que el autor le interesa plasmar o no en su texto, aquí juega un papel central la recepción de este teatro en línea. La coautora Angélica Pérez nos dice lo siguiente: hay cosas que no se pueden cambiar en una puesta en escena, sobre todo en esta que es de carácter testimonial. ¿Cómo lograr que el teatro no desaparezca en tiempos de pandemia? Me preguntaba yo en estos días. Dice Angélica, el rally me dio una de las varias posibles respuestas. Tenemos que hacer teatro, si tiene que ser a través de las redes sociales, que así sea. Si es un teatro de denuncia, entonces que Facebook Live sea la tapia en donde dejemos la consigna. Intervengamos los espacios, ahora los virtuales, nos dice la coautora del texto. Por último, en este apartado comento, el mirar el cielo es un tanto irónico en esta obra. Uno de los personajes no quiere hacerlo por temor a ver los sopilotes que lo obligan a continuar la búsqueda de su ser querido porque ha desaparecido en este territorio de nadie. Quiere que llegue el día en que un sopilote solo sea un ave en el cielo y no un símbolo de muerte. Respecto a la segunda obra, que he titulado el apartado Liminalidades de la Memoria, Violencias Juvenicidas en Ciudad Juárez, titulada La larga noche del general Abel Olló, que formó parte del proyecto Teatro Virtual Fronterizo que impulsaron un grupo de jóvenes entre junio y agosto del 2020 aquí en Ciudad Juárez y se llevó a cabo a través del Zoom. De nueva cuenta, López Romero nos ofrece un texto potente por las imágenes poéticas a la vez que por la denuncia social que conlleva. En el 2008 se transfiguró Ciudad Juárez de un estado sin ley a otro del horror. Vivir insertas en las violencias sociales y de género ya formaba parte de una vida cotidiana en donde el Estado daba muestras de indiferencia hacia las poblaciones vulnerabilizadas en esta frontera. No obstante, faltaba ver cómo los sistemas sociopolíticos irían por aquellos que se presupone salvarán el presente y el futuro, los jóvenes.
En este contexto, los jóvenes comienzan a organizarse en instituciones o en colectivos acá en Ciudad Juárez para protestar contra la militarización y todos los males que salieron en ese momento de la caja de Pandora, ¿no? De tal manera que la obra de Marco López recupera la denuncia que estableció Alejandro Cavata de Anda, joven detenido, secuestrado y desaparecido el 2 de marzo del 2009 por militares del denominado Operativo Coordinado Chihuahua, al mando del general Felipe de Jesús Espiti Hernández. Durante aquella detención ilegal, Cavata presenció el asesinato de su amigo Víctor Manuel Vaca, cuyos restos fueron hallados en el 2016 después de practicarle la prueba de ADN. Dice el personaje: ¿has escuchado del mito de Sísifo? Es como si alguien llegara a dejarte la roca para que le intentes subir al monte para siempre, no para siempre tú, para siempre tú solo, hasta que llegue ese paréntesis y después otra persona asuma la roca como destino, para siempre, sí, la roca desde el inicio hasta el fin, desde Caín hasta ti y después de ti hasta que quede solo la roca. ¿Me explico? En el texto, el personaje nos va narrando cómo su amigo es torturado y asesinado por este general, pero también recuerda el personaje cuando su propio padre fue secuestrado y asesinado en el 2009, siendo el padre policía. Cito: reducir un cuerpo a la miseria, la parte más inmunda del ser, el odio a uno mismo, el derecho de morir anulado, postergar el dolor, rodarlo cada día, y la injusticia, el ascenso del general, el ascenso más importante de la Sedena, tantos muertos y tanto dolor bajo sus botas negras brillantes. Si me dieran a elegir, ya estaría muerto. Bueno, cierro diciendo que al menos este joven dramaturgo, periodista y cronista, eh, Marco López, utiliza su pluma para no dejar que la desmemoria apuntale la impunidad que se entrona en nuestro país, que se reinventa en gobiernos hegemónicos o que ofrecieron instaurar las bases para una cultura de paz. Hay juventudes que sí nos salvarán de la ignominia. Me parece que el texto precisamente de Marco Antonio López da la oportunidad de que nosotros como receptores, receptoras, como habitantes de esta frontera o de cualquier otra frontera que se ve afectada por las violencias, tengamos la oportunidad de no voltear la mirada, enfrentar la realidad y buscar salidas, caminos para lograr una cultura basada en los derechos humanos, la dignidad de las personas y una vida libre de violencia para todas y todos. Muchas gracias por el espacio y esperen textos muy evidentes de Marco Antonio López. Muchas gracias. Una disculpa ahí por la falla técnica de no haber podido presentar la presentación. No hay problema. Pero creo que me hizo falta, ya que su dominio del tema quedó más que claro. Bueno, agradecemos la participación de la doctora Susana Báez Ayala. Y por último, cedo la palabra al doctor Roberto Sánchez Benítez, quien también nos acompaña de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con su ponencia Ficciones Fronterizas. Creo que estamos teniendo un poquito unas fallas técnicas. Espera un momento. El trabajo que comentaba ahorita la doctora Susana Báez suena bastante interesante, ¿no? La forma en que Antonio López Romero, que menciona, es un autor joven, reciente, cómo utiliza pues el medio de las redes sociales para poder seguir haciendo lo que él hace, ¿no? Seguir escribiendo. Creo que Roberto, no, a mí me pareció, pero parece que ya está cargando.
Bienvenido, Felipe. Si usted también tiene que comentar algo del trabajo de la maestra, la doctora. Sí, muchísimas gracias. Vaya, conozco personalmente a Marco, a Marco Antonio Romero, brillante periodista, intelectual, juarense, que ahora nos maravilla con su trabajo en la dramaturgia. Me parece fundamental el hecho de que el teatro siga trasminándose como el agua en todos los rincones. Y eso creo que es muy importante para poder recuperar precisamente esa memoria que está ahí y que tiene que estar refrescándose a cada momento, dada la profunda herida que hay en los cuerpos en general de Ciudad Juárez, de nuestro Juárez, de mi Juárez, de Chihuahua, del norte. ¿Qué otros trabajos se están preparando por ahí a través de las redes sociales y de el trabajo que está haciendo Marco Antonio también con estos dramaturgos que están vigentes en todo momento en el escenario nacional? ¿Hay algunos trabajos extras? ¿Me preguntas, Felipe? Sí, es pregunta. Primero que nada, muchas gracias por tu comentario, sí. Esperemos que ya pueda ingresar nuestro colega Roberto Sánchez, pero sí, fíjate, Felipe, lo comento para que nos estén escuchando, nos estén acompañando esta tarde. Está siendo muy interesante que en diversas latitudes del país prontamente los teatreros dijeron, no, esto no es teatro, ¿no? Las redes sociales no son teatro. Y sin embargo, poco a poco, como lo cité yo, no me encantó lo que dice la directora de la obra de teatro de Marco Antonio. Si hay que utilizar el Facebook para dejar ahí las consignas, la lucha, la voz de los jóvenes, vamos a habitar esos otros espacios. Y sí, pues aquí en Ciudad Juárez, ¿qué te digo? Chihuahua es un estado de teatro, es el estado del teatro, el estado de la dramaturgia, diría yo, con nuestro querido Rascón Banda, y luego tú has hablado de Joaquín Cosío con esta obra de Tomochic, que conozco, que he leído, también he tenido oportunidad de comentarla en su momento, y bueno, realmente me parece que esta joven promesa, digo promesa porque son 2 textos muy breves los que ha escrito, pero yo le puedo prometer a Marco que si escribe varios textos así, hace un libro tranquilamente, ¿no? Entonces, me parece que Marco lo que está haciendo es subirse, seguir esa línea de denuncia, de compromiso, de ética que han mostrado los dramaturgios aquí en la frontera. Y como dijo Víctor Hugo, si habla... Sí, definitivamente es muy importante esto. Universal, ¿no? Así es. Y bueno, tu ponencia también es muy interesante, ya que estamos esperando que entre Roberto Sánchez. Pues a mí me parece que Tomochic requiere una puesta en escena, ¿o tú qué piensas? La versión, por supuesto, de Cosío, y que donde tuvo alguna injerencia Antonio Zúñiga, ¿no? Y participaron algunos otros teatreros de acá, los que ahorita son los consagrados de acá de Juárez, ¿no? Así es que, Felipe, ¿tú qué piensas? O sea, que esa obra tendría que recuperarse y llevarse a la escena, ¿no? Creo que también Felipe se nos quedó trabado. Tenemos una tarde medio rara. Sí, las fallas técnicas parece ser que es lo de ahora. Si gusta, bueno, ahorita me llamó mucho la atención lo que justamente está el uso, ¿no? De las redes sociales para hacer pues incluso podría decirse como que nuevo teatro, ¿no? Porque es algo como casi sin precedentes.
Y me llama la atención, ¿no? Porque pues es una persona, usted comenta, joven, que apenas está ingresando en lo que es la dramaturgia, y el uso de estos espacios pues digitales creo que es bastante, ¿cómo decirlo? Acorde pues a las edades, ¿no? No sé si conozco usted, hay un libro que se llama Etopía de William J. Mitchell, que lo abarca más desde un ámbito urbanístico, el cambio de los espacios, de cómo cambian los espacios urbanos, sociales, y se van modificando conforme a las exigencias pues de las mismas personas, ¿no? De los habitantes. Y creo justamente ahora la presencia de estos lugares sociales, las redes sociales, todo lo digital, poco a poco también van haciendo los mismos espacios, ¿no? O sea, que vamos transformando y los vamos haciendo propios, y en los cuales podemos ir, pues, como dice usted, no sé, denunciando en el caso de Marco. Sí, bueno, creo que tenemos una falsa dicotomía entre el espacio concreto y el espacio virtual. Ahora mismo, gran parte de nuestra vida, sobre todo quienes tenemos como oficio la comunicación, la educación, entre otras actividades, el comercio también, la cultura, está siendo mediante el ámbito virtual, las pantallas. Entonces, yo creo que ya basta de seguir como manteniendo esta división entre, porque me parece que es una falsa división entre el mundo concreto y el mundo virtual. Me parece que ahora, como diría Donna Haraway, somos unos cyborg, porque si bien no está integrada la computadora a mí, yo sí estoy integrada en la computadora, y gracias a eso puedo participar en esta tarde con quienes nos están acompañando y en este coloquio. Entonces, los teatreros, los dramaturgos, directores de teatro, etcétera, al principio pues se negaban o pensaban, como todos pensábamos, que en un mes ya íbamos a regresar a la normalidad, ¿no? Entonces se negaban a hacer uso de estos canales para compartir su trabajo. Sin embargo, pues poco a poco está siendo así, ¿no? Por ejemplo, aquí acaba de llevarse a cabo el Festival de Teatro de la Ciudad, y bueno, todo fue a través del Facebook, bueno, de Zoom, me parece, si mal no recuerdo, y compañías de teatro como Telón de Arena, que es tan conocido, que hace acá, también se ha sumado al uso de esta plataforma. En la Ciudad de México, bueno, yo he visto teatro de España, he visto teatro de Argentina, de otras latitudes. Entonces, bueno, yo por eso empezaba con Dubati diciendo que él habla del convivio teatral, que se refiere a ese encuentro presencial, esa cercanía, esa empatía que se da cuando hay un actor y un espectador, ¿verdad? Pero a través de la máquina, al principio él planteaba que había un distanciamiento, que no había este diálogo, pero por ejemplo tú y yo estamos interactuando, dialogando de una manera muy fluida. Espero que nuestros visitantes, asistentes a este coloquio, pues también nos hagan el favor de poner comentarios. En las mesas anteriores había 1 o 2 comentarios por ahí. Entonces, no es que no se dé este encuentro, este diálogo, se da de manera diferente, distinta, y creo que si algo nos está enseñando la pandemia y el teatro a través de pantallas, es que precisamente las comunidades tenemos tal urgencia de comunicar nuestras condiciones de vida, nuestras experiencias, nuestro presente, que en este momento podemos aprovechar las tecnologías para hacerlo, ¿no? Y bueno, sobre todo son los jóvenes, ¿no? Ustedes, los jóvenes, los que nos están marcando la pauta de aprovechar estos medios de comunicación. Y bueno, Marco me decía que, bueno, estas son sus 2 primeras obras, pero quisiera comentar que incluso la primera que comenté que es, permíteme, se me fue el título en este momento, pero ahora mismo lo menciono, La ciudad donde más gente mira el cielo, formó parte de una actividad del grupo Nora, que hizo un rally
dramatúrgico, y los espectadores votaron, la gente que hizo comentarios a las obras de teatro votó y ganó el primer lugar como mejor obra, y además como mejor puesta en escena, ¿no? Gracias al trabajo de la directora. Así es que destacó, y te digo, le pedí el texto recientemente y son 6 paginitas que se redimensionaron de una forma muy, muy interesante en la puesta en escena. Por eso quería pasar la presentación, pero bueno, ya no se pudo. No sé si nuestro colega Roberto ya andará por acá. Creo que al final ya no se pudo conectar, estuvo fallando bastante. Y también ahorita con el maestro Saavedra tampoco se ha podido. Entonces, de hecho creo que ya vamos a terminar la sesión. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos y por todos los comentarios. Y tiene razón realmente, o sea, el uso de estos espacios, incluso, bueno, creo que ahora lo estamos viendo más con la pandemia, ¿no? Justamente, a lo mejor estábamos renuentes a apropiarnos de estos espacios digitales para poder, pues, explorarlos con otros medios a los que estamos acostumbrados, a lo mejor, como comentan, el teatro principalmente, que era como que algo más propio, así como que cercano uno con otro. Pero creo que poco a poco, y para bien o para mal con la pandemia, hemos ido adoptando estos espacios y adaptándolos y haciéndolos nuestros realmente, apropiándonos de ellos para poder seguir trabajando. Pues me parece que precisamente este coloquio, este congreso está dando muestra de cómo nos vamos adaptando a las nuevas circunstancias y no renunciamos al diálogo, al encuentro. Y me parece que eso es lo principal, que las personas que tenemos la responsabilidad de comunicar ideas, de difundir cultura, no nos quedemos paralizadas frente a esta nueva normalidad del confinamiento y la sana distancia, como se ha denominado, ¿no? Sino que, por ejemplo, en el caso de esta larga cuarentena que ya estamos viviendo, las artes, la literatura, la dramaturgia, pues han sido realmente quienes han salvado la vida emocional, la salud emocional de las comunidades, de las infancias, de las juventudes, de las personas adultas mayores. Entonces, pues tenemos que seguir aprovechándolo, y qué bueno, yo sí le apuesto al Tecnovivio, sí creo que hay la posibilidad de este encuentro, y sobre todo que nos da oportunidad de que jóvenes plumas como las de Marco Antonio López, que se anda por ahí, le mando un saludo y lo animo, lo invito a que se ponga a escribir otros textos breves, y ahí tenemos un libro, Marco, quiero prologarlo. Ya me estoy apuntando, ¿no? Es que es muy bueno, ¿sí? Pues muchas gracias por mi parte, a las y a los organizadores, a la maestra Mónica, por el espacio, y a los demás compañeros. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y seguimos en contacto. Bueno, nada más para cerrar, a todos los que nos están viendo, les pido una disculpa por las fallas técnicas, pero a veces son cuestiones de las que no tenemos control y simplemente pues hay que seguir adelante. Sin embargo, pues les invito a continuar en contacto por medio de nuestras redes sociales para que puedan seguir viendo las demás ponencias que van a seguir habiendo durante este día y en los próximos. Y pues muchísimas gracias, que tengan una muy bonita tarde.